Una noche cualquiera, en un bar cualquiera, un grupo de hombres hablaba entre cervezas sobre un tema que todos fingían conocer. ¿Cuándo quieren las mujeres el sexo más intensamente?, preguntó uno, con una sonrisa que ocultaba curiosidad y miedo. Hubo risas, teorías, frases aprendidas de revistas, chistes fáciles. Algunos dijeron que a los 20, otros a los 30, uno incluso aseguró que después del primer hijo el deseo desaparecía. Todos opinaban, pero ninguno sabía de verdad. Lo decían como quien repite una leyenda urbana sin haberla vivido. Yo escuchaba en silencio. Había pasado por un divorcio hacía poco. Tenía 34 años y demasiadas preguntas que el matrimonio no me había sabido responder. En mi cabeza seguía repitiéndose la misma duda. ¿Por qué mi ex esposa, con el tiempo, había perdido el deseo? ¿Era culpa mía? ¿Era algo natural? ¿O simplemente el deseo femenino tiene su propio calendario, ajeno al nuestro? Cuando volví al mundo de las citas, la respuesta me golpeó con una fuerza que no esperaba. No fueron las chicas jóvenes las que me buscaron, sino mujeres mayores. Mujeres de 40, 45, e incluso 50 años. Y lo que descubrí con ellas cambió para siempre mi forma de entender el deseo femenino. No eran tímidas, ni frágiles, ni se preocupaban por parecer perfectas. Eran intensas, directas, libres. Su deseo era como una corriente eléctrica. Te atravesaba sin pedir permiso. La primera vez que estuve con una mujer de 48 años, me di cuenta de que había pasado toda mi vida pensando en el sexo como algo que se apaga con el tiempo. Pero estaba equivocado. Con ella, cada mirada, cada gesto, cada respiración tenía una carga de vida que no había sentido jamás. No era juventud lo que había en su cuerpo, era fuego. No era nerviosismo, era conocimiento. No buscaba impresionar, buscaba sentir. Y ahí comprendí algo que ningún hombre me había dicho nunca. El deseo de una mujer no envejece, evoluciona. A los 20, el cuerpo manda. A los 40, manda el alma. El fuego no se extingue con los años, se concentra, se vuelve más sabio, más selectivo, más intenso. No es que las mujeres jóvenes no deseen, es que aún no han aprendido a entregarse sin miedo. El mito de que la pasión femenina se marchita con el tiempo no es más que una mentira inventada por hombres que temen la intensidad de una mujer que ya no necesita su aprobación. Porque cuando una mujer madura se permite sentir sin límites, sin culpa y sin vergüenza, su deseo se convierte en algo que ningún hombre joven podría imaginar. Aquella noche en el bar me di cuenta de que todos estábamos equivocados. No se trata de edad, ni de apariencia, ni de hormonas. Se trata de libertad. Y las mujeres que han vivido, que han sufrido, que han amado y perdido, son las que mejor saben lo que significa estar vivas. Su deseo no es el de una adolescente, es el de una mujer que ha aprendido a abrazar su propia naturaleza. Y eso, amigo, es infinitamente más poderoso. Hasta entonces, yo pensaba que el deseo femenino tenía fecha de caducidad, que a medida que pasaban los años se apagaba como una vela consumida. Pero aquella creencia se rompió la primera vez que escuché a una mujer de 43 años decirme con una sinceridad brutal: «He desperdiciado 20 años teniendo sexo educado». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Me contó que durante 2 décadas había fingido placer, había actuado para no incomodar, había puesto el deseo de los demás por encima del suyo. Ahora, me dijo, ya no tengo tiempo para eso. O siento de verdad o no siento nada. Fue en ese momento cuando comprendí que el pico del deseo femenino no tiene nada que ver con la edad, sino con la libertad. Cuando una mujer deja de vivir pendiente de lo que piensan los demás, cuando se sacude el peso de las expectativas, algo dentro de ella se enciende. Deja de pedir permiso, deja de disculparse, deja de fingir,
Y entonces su cuerpo y su mente se sincronizan en una armonía que no necesita explicación. A los 25 años, muchas mujeres todavía están aprendiendo a reconocerse. Se preocupan por cómo se ven, por si lo hacen bien, por si son suficientes. Su sexualidad está contaminada por la presión, por el juicio, por el miedo. Quieren ser deseadas más que desear. En cambio, una mujer de 45 ya ha roto con esa idea. Ha vivido lo suficiente para saber que la perfección no existe y que el verdadero placer nace de la honestidad. Ya no busca aprobación, busca conexión. Con ellas no hay prisa, no hay estrategias, todo es presencia. No se esconden detrás de un personaje ni repiten lo que vieron en una película. Están ahí, completas, dueñas de su cuerpo y de su deseo. La diferencia se siente desde el primer momento. No te seducen con artificios, sino con autenticidad. Y esa autenticidad es profundamente erótica, porque proviene de una mente libre. Recuerdo a una mujer de 49 años que me dijo: "No tengo el cuerpo de antes, pero tengo algo que no tenía entonces. Sé quién soy". Y tenía razón. Su seguridad era más atractiva que cualquier juventud. Cada movimiento suyo tenía la calma de quien ya no teme al rechazo. Su deseo no era una búsqueda desesperada de aprobación, era una afirmación de vida. El deseo de una mujer madura no es impulsivo, es consciente. No arde porque sí. Arde porque elige hacerlo. Es fuego con propósito. Y lo paradójico es que ese fuego, lejos de apagarse con los años, se vuelve más intenso, más sabio, más peligroso. Las mujeres jóvenes a veces confunden excitación con deseo, pero las mayores saben que el verdadero deseo no se mide por la frecuencia, sino por la profundidad. Esa fue la revelación que lo cambió todo para mí. El deseo femenino alcanza su punto más alto cuando la mente se libera, no cuando el cuerpo está en su mejor momento. Porque el deseo no vive en la piel, vive en la libertad. Durante mucho tiempo se repitió la idea de que la biología dictaba el deseo, que las hormonas, la juventud y la fertilidad eran las únicas responsables. Pero cuanto más observas a las mujeres, más comprendes que no es la edad la que manda, sino el momento vital en el que se encuentran. He conocido mujeres de 30 años con un deseo casi inexistente y mujeres de 50 que ardían como si acabaran de descubrir el fuego. La diferencia no estaba en su cuerpo, sino en su vida. A los 30, muchas mujeres viven en un torbellino. Trabajo, hijos pequeños, responsabilidades, la casa, la pareja. Cada día es una carrera de fondo, una lista infinita de tareas que no deja espacio para sí mismas. No es que no tengan deseo, es que no tienen energía. Su mente nunca se apaga, su cuerpo está cansado, su tiempo ya no les pertenece. En ese estado, el sexo pasa a un segundo plano, se convierte en otra obligación más que cumplir. Y cuando el deseo se confunde con deber, muere poco a poco. Pero algo cambia más adelante. Los hijos crecen, las presiones se alivian. La mujer vuelve a mirarse al espejo y se pregunta quién es sin todos esos roles encima. Descubre que debajo de la madre, de la profesional, de la esposa, todavía hay una mujer con hambre de sentir. Esa recuperación de sí misma actúa como un despertar. Ya no tiene que demostrar nada, no compite con nadie, simplemente vive. Y en esa libertad recién recuperada, el deseo florece. Una mujer de 45 años me dijo una vez: "Durante 20 años he estado demasiado ocupada para tener sexo, y ahora que tengo tiempo, me siento más viva que nunca". Esa frase resume la paradoja. No es la juventud la que garantiza la pasión, sino la disponibilidad emocional. Cuando el cuerpo y la mente por fin están al mismo ritmo, el deseo aparece con una fuerza nueva, más profunda y más clara. A veces ese renacer se percibe como una amenaza.
La sociedad aún no está preparada para ver a una mujer madura como un ser sexual pleno. La quiere silenciosa, maternal, domesticada. Pero cuando esa mujer decide ser ella misma y recuperar su placer, el mundo tiembla. Ya no se comporta como se espera de ella, no pide disculpas, no teme al qué dirán. Ha comprendido que la sensualidad no tiene fecha de vencimiento. Así que no es la edad la que determina el deseo, sino la etapa de la vida. El deseo femenino no sigue una curva biológica, sigue una curva emocional. Y cuando la mente se libera de las cargas y el cuerpo deja de ser enemigo, el deseo vuelve con la fuerza de un río que ha estado conteniéndose durante años. Hay una diferencia abismal entre hacer el amor y representarlo. Muchas mujeres jóvenes no lo saben aún, porque han crecido en una cultura que les enseñó a ser observadas, no a sentir. Desde pequeñas aprendieron que su cuerpo debía verse de cierta forma, que el placer ajeno importaba más que el propio, que debían gustar, no disfrutar. Por eso, cuando son jóvenes, muchas hacen el amor como si estuvieran en una película, pendientes de la luz, del ángulo, del ruido, del juicio. Se mueven como creen que deben moverse, hacen sonidos porque piensan que así se hace, pero su mente está fuera del cuerpo. No están ahí. En cambio, las mujeres mayores ya no tienen tiempo para fingir. Han pasado por suficientes decepciones como para saber que el sexo sin verdad es una pérdida de tiempo. No quieren aparentar, quieren sentir. Ya no se preocupan por si tienen celulitis o por si la luz está encendida. Les da igual. Se han reconciliado con su cuerpo, con sus cicatrices, con su historia, y esa reconciliación las hace más libres que nunca. Cuando una mujer madura se entrega, lo hace con todo lo que es. No busca ser perfecta, busca ser real. No mide su valor por la reacción del otro, sino por la intensidad de lo que siente. En ella no hay prisa, ni miedo, ni disimulo, solo presencia. Y esa presencia es el centro del deseo auténtico. No hay actuación, solo verdad. Una mujer de 50 años me dijo una vez, antes pensaba en cómo me veía, ahora pienso en cómo me siento. Esa frase resume el viaje de toda una vida. Cuando el foco deja de estar en la mirada ajena y se coloca dentro, el placer cambia de naturaleza. Deja de ser una meta y se convierte en una experiencia. No hay técnica que compita con eso. Por eso, cuando estás con una mujer mayor, no estás con alguien que interpreta un papel, sino con alguien que habita su cuerpo. Cada respiración tiene sentido, cada mirada tiene historia. No intenta demostrar nada, solo existir. Y en esa autenticidad hay una potencia que muchas veces asusta, porque es imposible de controlar. El deseo auténtico no grita, no presume, no finge. Respira, observa, siente, y cuando aparece, no hay vuelta atrás. No es un impulso pasajero, es una declaración. Estoy viva, y quiero vivirlo todo. Ese tipo de deseo no se aprende viendo películas ni leyendo revistas. Se aprende viviendo, cayendo, levantándose y, sobre todo, conociéndose. Por eso, mientras las mujeres jóvenes aún se preocupan por si lo están haciendo bien, las mayores ya saben que no hay manera de hacerlo mal cuando el placer es verdadero. Han dejado de actuar y han empezado a sentir. Y ahí, justo ahí, comienza el sexo real. Durante años se nos ha hecho creer que la menopausia marca el final del deseo femenino, que el cuerpo cambia, las hormonas disminuyen y, con ellas, desaparece también la pasión. Pero eso es solo otra mentira más del miedo cultural a la mujer que ya no puede ser controlada. Porque lo que muchos hombres no saben y lo que muchas mujeres descubren a esa edad es que la menopausia no apaga el deseo, lo libera. Una mujer de 48 años me dijo una noche, con una sinceridad que quemaba: «Mi cuerpo está en llamas». Lo decía riendo,
pero no bromeaba. Me explicó que nunca antes había sentido tanta energía, tanto impulso, tanta claridad sobre lo que quería. Es como si por fin mi cuerpo y mi mente hablaran el mismo idioma, añadió. Esa frase me quedó grabada, porque resumía todo lo que la sociedad se niega a aceptar. Que el deseo femenino, lejos de marchitarse, alcanza su plenitud cuando deja de estar encadenado a la vergüenza o a la necesidad de complacer. Los cambios hormonales pueden ser difíciles, sí, pero también traen una fuerza nueva. El cuerpo se vuelve más sabio, más sensible, más consciente de sí mismo. Ya no busca reproducirse, sino sentirse. No necesita justificar su placer en ningún propósito biológico. Es deseo puro, sin finalidad. Deseo por el simple hecho de estar viva. Las mujeres maduras no quieren más cantidad. Quieren intensidad. Quieren conexión, presencia, autenticidad. Después de años de obligaciones, de fingimientos, de expectativas ajenas, por fin pueden ser dueñas de su propio placer. Y esa libertad es profundamente erótica. El deseo se vuelve más concentrado, más fuerte, más selectivo. No arde con todos, pero cuando arde, arrasa. He escuchado a mujeres decir que sienten el sexo con una potencia que no experimentaron jamás en su juventud. No porque sus cuerpos sean los mismos, sino porque su mente ha cambiado. Ya no temen, ya no se esconden. El fuego que antes reprimían ahora tiene permiso para arder. Y esa llama, lejos de extinguirse, ilumina todo a su alrededor. La cultura, sin embargo, sigue insistiendo en la misma historia. Que el valor de una mujer está en su juventud. Pero esa narrativa solo sirve para alimentar el ego masculino y negar una verdad incómoda. Que la mujer madura no solo desea, sino que sabe exactamente cómo hacerlo. Sabe guiar, provocar, recibir, dar. Sabe disfrutar del silencio, del ritmo, de la mirada. Su sensualidad no necesita instrucciones. El mito del deseo que se apaga es una falacia conveniente. La realidad es que el deseo cambia de forma, se transforma, evoluciona, pierde la urgencia del impulso joven y gana la profundidad del conocimiento. La pasión ya no se mide en cantidad de encuentros, sino en calidad de conexión. No es menos fuego, es fuego más sabio. Así que no, la menopausia no mata el deseo, lo despierta, lo libera de su prisión biológica y lo convierte en lo que siempre debió ser, una expresión pura de la vida. Porque el deseo, en su forma más alta, no tiene edad. A estas alturas comprendí que el deseo femenino no depende solo del cuerpo ni de las hormonas, sino del tipo de hombre que está a su lado. He conocido mujeres de 60 años con una energía sexual que podría avergonzar a cualquier veinteañera, y otras de 30 completamente apagadas. La diferencia no estaba en su biología, sino en la conexión que sentían con quien las acompañaba. Porque una mujer no desea a un hombre por su físico, sino por cómo la hace sentirse. El deseo de una mujer se despierta cuando se siente vista, escuchada y comprendida. No cuando alguien la admira, sino cuando alguien la percibe. Cuando un hombre es capaz de tocar su mente antes que su cuerpo, de escuchar sin corregir, de sostener su mirada sin exigir nada a cambio, algo se enciende en lo más profundo de ella. Es una chispa que no tiene que ver con la edad ni con la apariencia, sino con la presencia. He visto a hombres arruinar el deseo de mujeres hermosas solo por no saber estar, por querer dominar en lugar de conectar, por creer que el placer consiste en rendimiento y no en complicidad. El deseo femenino se apaga ante el control, pero florece ante la libertad. Cuanto más segura se siente una mujer de ser ella misma, más intensamente desea. Una mujer madura no se enciende con halagos vacíos ni con promesas de juventud eterna. Se enciende con la verdad, con la mirada de un hombre que no necesita probar nada, que la observa sin miedo, sin prisa, sin exigencias.
porque el deseo no nace del espectáculo, sino de la autenticidad. Y cuando una mujer percibe autenticidad, su cuerpo responde de manera inevitable. Recuerdo a una mujer de 60 años que me dijo algo imposible de olvidar. No es que ahora desee menos, es que ahora solo deseo a quien me inspira. Su frase era una declaración de independencia emocional y sexual. Había aprendido que su deseo no dependía de la juventud ni de la validación ajena, sino de su propia energía y de con quién decidía compartirla. Los hombres que creen que las mujeres mayores ya no sienten pasión, simplemente no han sabido provocarla, no con trucos ni con técnicas, sino con presencia. Porque cuando una mujer se siente realmente elegida, cuando percibe que la ven más allá de su cuerpo, entonces se libera por completo. Y en esa entrega no hay edad, solo intensidad. Por eso, no es la edad lo que apaga el deseo, sino la desconexión. No es el paso del tiempo, sino el aburrimiento, la rutina, la falta de atención. Cuando una mujer encuentra a un hombre capaz de despertar su mente, el cuerpo responde como si tuviera 20 años. Y esa es la verdad que nadie se atreve a admitir. El deseo femenino no sigue un calendario, sigue una conexión. El gran error de nuestra cultura ha sido pensar que el deseo femenino se mide en años, que la pasión tiene fecha de vencimiento y que el atractivo se evapora con las arrugas. Pero lo cierto es que lo que muere con el tiempo no es el deseo, sino la ilusión que lo malinterpretaba. La mujer madura ya no quiere gustar, quiere sentir, ya no busca validación, busca verdad. Ya no ofrece su cuerpo como prueba de amor, lo comparte como expresión de libertad. Los hombres crecimos creyendo que la juventud era el pico del deseo, que las mujeres jóvenes eran el centro de la atracción, y las mayores, un recuerdo. Pero quienes han tenido la suerte, o el valor, de conocer a una mujer en su plenitud, saben que eso es mentira. Porque una mujer de 40, de 50 o de 60 años que ha hecho las paces con su cuerpo y con su historia es un volcán, no un fuego que quema rápido, sino uno que arde lento y profundo, imposible de apagar. El verdadero secreto es que el deseo femenino no disminuye con los años, se depura. A los 20 hay curiosidad, a los 30, búsqueda, a los 40, conciencia, a los 50, poder. Cada etapa añade una capa de conocimiento, de autoconfianza, de sabiduría. El cuerpo cambia, sí, pero el alma se enciende. Y cuando la mente, el cuerpo y el alma se alinean, el placer alcanza una dimensión que la juventud ni siquiera imagina. He visto cómo una sola mirada de una mujer madura puede contener más erotismo que una noche entera con alguien sin experiencia. Porque su deseo no es inseguro, ni ansioso, ni condicionado por el juicio. Es deseo puro, libre, honesto. Y eso es infinitamente más poderoso que cualquier artificio. La sociedad necesita entender que el atractivo no está en la piel, sino en la energía, que la belleza más intensa no es la de la perfección, sino la de la autenticidad, que una mujer que ha vivido, que ha llorado, que ha amado, que ha perdido y aún así sigue deseando, representa la forma más pura de vitalidad humana. Por eso, si eres hombre y aún crees que la juventud es sinónimo de deseo, estás viendo el mapa al revés. La juventud tiene brillo, pero la madurez tiene profundidad. Y en la profundidad, el placer se vuelve sagrado. No es la cantidad de cuerpos lo que marca la experiencia, sino la capacidad de presencia, de conexión, de entrega. El mejor sexo de tu vida puede no estar con la mujer más joven que conozcas, sino con aquella que el mundo llama vieja. Porque lo que la juventud tiene de energía, la madurez lo tiene de sabiduría. Y cuando una mujer une ambas fuerzas, el cuerpo que siente y la mente que elige, el resultado es devastador.
Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que las mujeres mayores ya no tienen deseo, sonríe. No lo discutas. Solo recuerda que quien dice eso probablemente nunca ha estado frente a una de ellas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que la edad apaga el deseo o lo enciende? Cuéntalo en los comentarios. Tal vez tu historia ayude a otros a comprender que el tiempo no mata la pasión, solo la perfecciona.